Vamos a continuar con nuestras clases de biología. Todos estos videos que apenas les estoy mandando, pues prácticamente es como una introducción a la biología. En el último video que vimos, estuvimos repasando un poquito sobre las diferencias, los diferentes casos entre las ramas de la biología y las ciencias que ayudan a la biología. Recuerdan que de las ramas estuvimos hablando de la etnobotánica, la zoología, la fisiología, la genética y de las ciencias que auxilian a la biología, pues puede ser historia, física, química, matemáticas, historia, derecho, hasta la psicología puede ser, porque la psicología también estudia el comportamiento de algunos eh, organismos. Pero bueno, eh, aquí tenemos algunos ejemplos en esta diapositiva sobre ciencias que apoyan a la biología. En este caso vamos a hablar de dos ciencias que van a apoyar a la biología, que va a ser la física y la química. Aquí en esto son un pequeño ejercicio. Esto lo van a realizar también ustedes en su libreta. Voy a estar leyendo las oraciones que viene aquí y ustedes me van a decir qué ciencia ayuda a esta oración que dice velocidad en la que corre una gacela. ¿Quién ayuda a ver la velocidad en la que corre una gacela? ¿La química o la física? Bueno, vamos a dar un ejemplo. Pues evidentemente la física va a ayudar a ver a qué velocidad corre una gacela. ¿A qué velocidad, por ejemplo, puede correr un chita? Llegan a alcanzar hasta arriba de 110 kilómetros. Imagínense la velocidad que llega a encontrar. Y para que sean aerodinámicos, pues evidentemente la física también ayuda a estudiar qué forma llegan a tener. Bueno, vamos con el de abajo. Formación de tejido óseo a partir del calcio. ¿Quién estudiará? ¿La física o la química? Siguiente, captación de la luz a través del cristalino. Imagínense, nosotros captamos muchos colores por nuestro cristalino. Hay muchos animales que captan otros tipos de colores. Por ejemplo, las abejas captan colores que nosotros no llegamos a ver, como por ejemplo los ultravioleta, algunas partes de infrarrojo llegan a captar. ¿Y quién estudiará eso? ¿La química o la física? La digestión de los alimentos. Nosotros cada vez que comemos, o todos los seres vivos cuando comen, todos empiezan a digerir sustancias. Entonces, esas sustancias para volver a reincorporarse en nuestro cuerpo, ¿quién lo estudiará? ¿La química o la biología? Movimiento de los huesos de la mano. Al abrir y cerrar nosotros la mano, ¿quién estudia eso? ¿La física o la química también? Aparte de la biología, acuérdense que esas materias son materias eh, materias que van a ayudar a la biología a poder entender todo el procedimiento que sucede. Y abajo tenemos producción de hormona e insulina a partir de aminoácidos. Eso es bien interesante. Si ustedes pueden leer un poquito sobre la producción de insulina, porque pues la insulina, recuerden que es una sustancia que ayuda a desdoblar las moléculas este, de azúcar, ¿no? Aquellas personas que tienen diabetes y que no, que se les sube mucho el azúcar es porque su páncreas no está generando lo que es la insulina. Entonces, ¿quién ayuda a estudiar eso? ¿La física o la química? Entonces es bien interesante ver quién llega a estudiar eso. Ok, seguimos con la siguiente diapositiva. Bueno, vean, aquí tenemos nosotros un árbol que está ejemplificando la reacción de la fotosíntesis. La reacción de la fotosíntesis es bien sencilla, porque eh, pues debemos tener una planta, como se encuentra aquí, las plantas respiran dióxido de carbono, se necesita ponerle agua a las plantas para que generen, y con una reacción lumínica lo que van a hacer las plantas es absorber el carbono que prácticamente va a quedar acumulado en su tronco o en sus hojas, van a generar lo que es oxígeno y también generan un compuesto muy interesante que es la glucosa, que esta glucosa es la que nos va a proporcionar a toda la cadena trófica la energía. ¿Quién estudia eso? ¿La física, la química, la biología? ¿Quién lo llega a estudiar? Bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Vamos a ver un poquito de lo de matemáticas. Las matemáticas
son bien importantes. De hecho, las matemáticas son importantes para todas las materias, para física, química, es más, hasta para historia, para ver algunos tiempos. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo. ¿Cómo ayuda las matemáticas en la biología? Dice, se requiere estudiar los intervalos de edades entre los individuos de una población aproximada de 30.000 ñus que habitan en la sabana africana de Kenia. Se muestra 10 de la población, por tanto la muestra es de 3.000 individuos. Vean, es para sacar, en este caso las matemáticas nos ayudan mucho para hacer contabilización de organismos en un lugar específico, en un área geográfica específica. Esto lo hacen mucho los ecólogos. Los ecólogos estudian en un área geográfica cuántos individuos se encuentran, en qué lugar se encuentran distribuidos, por qué se encuentran distribuidos, hacen estudios estadísticos. Por ejemplo, las matemáticas ahorita nos ayudan a lo que está pasando con lo de la pandemia. Por ejemplo, ¿cómo nos ayuda las matemáticas? Pues para ver cómo va creciendo exponencialmente el número de casos de individuos que van contagiándose. Bueno, vamos a continuar. Y este es un trabajo que van a hacer individual. En este caso, van a poner ustedes algunas palabras clave en este texto que se llega a encontrar aquí. Dice, el doctor Jesús Estudillo López, reconocido que mexicano, ha dedicado su vida a estudiar la conservación de las aves. Ah, bueno, aquí ya nos está diciendo de las aves. Entonces, ¿qué podemos poner aquí? Gracias a sus conocimientos ha recreado el ambiente necesario para conservar y producir en cautiverio al quetzal. Ok, entonces vean, aquí ya podemos poner una palabra específica relacionada a las aves y al quetzal, y aquí podemos poner una palabra específica que estudia a los seres vivos, que se encuentra en peligro de extinción. Además, su conocimiento le han permitido encontrar relación del quetzal con diversas plantas. Aquí ya nos está diciendo que también estudia las plantas, entonces ¿qué podría ir aquí? Como las bromelias, que son fundamentales para la vida de estas aves. Dichas plantas producen diferentes químicos que permiten el equilibrio de metales en la sangre del quetzal, descubrimiento que el doctor realizó con base a sus conocimientos y bueno, todo lo que deben de poner aquí, solamente van a poner una materia y las demás son ramas de la biología para completar en este ejercicio. Bueno, ¿cómo sabemos que un organismo, que los seres vivos son diferentes a la materia inerte? ¿O cómo sabemos cuando un organismo pues está muerto, ¿no? Por ejemplo, si yo arranco una rama de un árbol, ¿esa rama seguirá viva? ¿Seguirá muerta? ¿Qué características tendrá? ¿Seguirá siendo metabolismo? Bueno, eso es importante, ¿no? Por ejemplo, una célula, cuando nosotros nos llegamos a morir, dicen que nuestras células siguen funcionando. De hecho, el cabello sigue creciendo cuando ya todavía nos entierran. Y cuando desentierran a los muertos han encontrado que las personas tienen el cabello corto o las uñas cortas y cuando los ven ya tienen las uñas largas. Entonces todavía algunas células siguen funcionando. Entonces, ¿a qué se le considera vivo y a qué se le considera muerto? La vida es la propiedad o cualidad esencial de los animales y las plantas, todos los seres vivos, por lo cual evolucionan, se adaptan al medio ambiente, se desarrollan y se reproducen. Cualquier cosa que pueda evolucionar, adaptarse al medio, que se desarrolle, tenga metabolismo y se reproduzca, tiene vida. Cualquier otra cosa que no haga ninguna de esas no tiene vida, como hay algunos minerales que van creciendo por características geográficas o ambientales, pero no quiere decir que tengan vida. ¿Qué es la muerte? La muerte se puede definir como un evento obtenido como el resultado de la incapacidad orgánica de sostener la homeostasis. ¿Qué quiere decir esto? Que se considera un ser muerto cuando este organismo ya no puede tener intercambio, por ejemplo, con gases del exterior, o no puede estar absorbiendo agua. Por lo tanto, esa capacidad de contener líquidos y gases en el interior
pues su homeostasis ya no se encuentra estable, por lo tanto ya no puede tener las funciones vitales específicas. Muy bien. Manifestaciones de los seres vivos. Bueno, vean estas imágenes. ¿Alguien conoce algunas de estas imágenes que se encuentran aquí? Son unos animales pues realmente muy extraños, ¿no? Los taltígrados, por ejemplo, estos animales que se encuentran aquí son, a mí me sorprenden mucho porque son organismos que pueden resistir hasta en el espacio, ya se ha podido comprobar. Pero bueno, la biología, como su nombre ya lo había indicado, pues va a estudiar a todos los seres vivos. ¿Desde dónde empieza a estudiar la biología? Pues la biología empieza a estudiar desde aquellos átomos de interés biológico, ¿sí? Pasando por esos átomos van a formar moléculas, ¿sí? Y esas moléculas van a formar organelos, y los organelos van a formar células, y las células van a formar tejidos, órganos, los órganos sistemas, sistemas a un organismo, a una población, comunidad, ecosistema y hasta llegar a la Tierra. Es más, yo como biólogo les digo que la Tierra parece como si fuera un ser vivo. Pero bueno, vamos a ir más adelante. Otras características que tienen los seres vivos, que es única de ellos, es la irritabilidad. ¿Qué es la irritabilidad? Es la capacidad que tiene un organismo para poder identificar cambios en su medio ambiente. Y aquí les pongo un ejemplo que todos conocemos del girasol o de los mirasoles o de muchas plantas. Por ejemplo, hay plantas en los camellones aquí en Pachuca que la presidencia siembra, que a las 7 de la mañana cuando empieza a salir el sol, se abren y están todo el día su flor abierta y ya cuando se va a meter el sol se llegan a cerrar. Entonces eso es irritabilidad a la presencia de luz. Aquí como vemos el girasol va girando, como su nombre dice, a donde se encuentra el sol. Eso es irritabilidad. Hay, por ejemplo, no sé si conozcan la planta que crece por la Huasteca, ya por Huejutla, por Tlanchinol, se llama mimosa. Es una planta muy bonita, de hecho es un arbolito, que cuando ustedes lo tocan, luego tiene irritabilidad y cierra sus hojitas, se contraen sus hojas y se pone así como triste. Si ustedes pueden buscar en YouTube algunos videos de la mimosa minutifolia creo que se llama, es una planta muy bonita y que tiene irritabilidad, es una característica, ¿no? En animales, por ejemplo, ahorita con esto de la contingencia, pues constantemente yo tengo que estar echando alcohol en superficies, tengo que estar echando Lysol, y por ejemplo, mis células, yo creo que mis células de mi garganta, de mis mucosas, se irritan. Por eso en los videos luego se escucha que estoy como que tosiendo, porque están constantemente irritados por eso. Pero es una característica de los seres vivos y así podemos ver, a lo mejor ustedes pueden pensar en alguna irritabilidad que pueden llegar a tener los seres vivos, ¿no? La adaptación, eso también es bien importante, creo que ya lo había comentado en algún video, la adaptación lo tienen los seres vivos. Aquel organismo que no se adapta a las condiciones ambientales, adiós. Y eso es, por ejemplo, lo que está pasando o lo que va a pasar con esta pandemia. Aquellos seres vivos, aquellos humanos que no se adapten, que no sean fuertes al virus del COVID, que no obtengan inmunidad, pues ni modo, van a tener que desaparecer, van a morir y evidentemente sus genes hasta ahí quedaron. Y aquellas personas que tienen mayor inmunidad, son más fuertes, resisten, pues van a obtener defensas para ese virus y para las siguientes generaciones. De hecho, por ejemplo, la gripa normal que a nosotros nos llega a dar, que siempre nos ha dado a nosotros, que nos da así como una semana, pues son virus que ya estamos nosotros adaptados a ellos. A veces sí nos da muy fuerte, pero ya nuestros cuerpos ya tienen esas defensas, esas células para atrapar a esos virus y adaptarnos. Por ejemplo, aquí les estoy poniendo bueno, ¿qué es la adaptación? Es un proceso fisiológico o rasgo morfológico del comportamiento de un organismo que ha evolucionado durante un periodo mediante la selección natural, de tal manera que incrementa sus expectativas a largo plazo para reproducirse con éxito. Vean esta imagen, vean la variedad de cactáceas. Bueno, esto igual es bien padre. ¿Por qué? Porque México es uno de los países que tiene un montón de variedad de cactáceas. Vean la gran variedad que tenemos, formas muy bonitas. Y estas plantas están adaptadas, pues por ejemplo, a ambientes
de poca precipitación pluvial. Si no estuvieran adaptadas, pues créanme que si yo quiero sembrar una palmera aquí en el cerro de Cubitos, o quiero sembrar un pino sin que yo lo cuide o nadie lo cuide aquí en el cerro de Cubitos en un lugar, pues no se va a dar, porque esos árboles, esas plantas son de lugares más cálidos, más húmedos, mientras que realmente las plantas que crecen aquí en Pachuca, en Matorral Jerófito, son plantas como las cactáceas que estamos viendo aquí en la imagen. Están adaptadas, fíjense, bien interesante. Sus hojas de esos organismos, de estos cactáceas, evolucionaron o se adaptaron a convertirse en espinas. No sé si alguna vez se han preguntado, bueno, pues es que los nopales, las cactáceas, no tienen hojas. Sí, sus hojas son las espinas. A eso evolucionaron. Y son una defensa para que no venga un animal o un depredador y le quiera quitar el agua que ellos están reteniendo. ¿Por qué tienen esa característica como abombachada? Porque adentro guardan gran cantidad de agua. Y aparte son plantas que pueden llegar a resistir hasta 3 meses sin ninguna gota de agua. Entonces es una adaptación que tienen a las condiciones ambientales. Pero cambiamos el tema. Si yo me quiero llevar esta cactácea, me dice una persona que vive allá en Veracruz, dicen, ay, qué bonita cactácea que hay aquí en Pachuca o que venden, se lo lleva, pues no le va a durar ni una semana. Porque como allá hay mucha humedad, esas plantas no están adaptadas a esas condiciones ambientales y pues empiezan a pudrir. Yo tenía una planta muy bonita, una cactácea que era un viejito parecido como el de la flor roja que se encuentra aquí, no sé si los han llegado a ver, hay muchos viejitos yendo hacia la barranca de Mestitlán, pasando el Real del Monte, pasando Mitlán, pasando a Totonilco, luego vamos bajando la barranca y ahí hay infinidad de viejitos, de cactáceas de viejitos. Pero también ahí hay yumas, son unidades de manejo ambiental, o sea, hay gente que se dedica a estar plantando esas cactáceas y te las venden. Eh, ¿Y cuál fue mi experiencia? Pues me compré una, me acuerdo que iba en la preparatoria, ya había crecido bastante y a mi mamá se le ocurrió ponerlo en una maceta abajo de donde cae el agua cuando llueve. Pues mi pobre planta no aguantó la primera temporada de lluvias y se empezó a pudrir por dentro, entonces no estaba adaptado a esas condiciones ambientales, ¿no? La reproducción, pues la reproducción es una característica de todos los seres vivos. Todos los organismos se reproducen, ya sea sexual o sexualmente, pero es una característica. ¿Por qué? Pues porque necesitan dejar descendencia para las siguientes generaciones. Por lo tanto, aquí dice, los seres vivos son capaces de reproducirse, originando una copia similar con ayuda de la información que almacena su ácido desoxirribonucleico. Y aquí tenemos un pequeño ejercicio, en donde van a relacionar estas frases, la A y la B, con su respuesta que se encuentra en la parte de aquí abajo. Dice, es la reproducción de la cual se forman descendientes de un solo padre sin la intervención de células sexuales. ¿Qué podría ser sexual o asexual? Y el siguiente, es el tipo de reproducción en el que intervienen la fecundación o unión de las células sexuales. ¿Qué será sexual o asexual? Ahora, pónganse a pensar ustedes un poquito en eso. Nosotros, los seres humanos, nos reproducimos sexualmente, ¿no? Necesitamos el macho y la hembra para que los gametos, que en este caso es el ovario y el óvulo, se puedan juntar y demos origen a un ser vivo, un nuevo ser, ¿no? Entonces somos organismos que nos reproducimos de forma sexual. Pero imagínense cuando yo o cuando nosotros nos llegamos a cortar nuestra piel por algo, ¿no? Un raspón, al cortar con un cuchillo nos cortamos. ¿Cómo se reproducen nuestras células? ¿Se reproducen de forma sexual o asexual? Fíjense, eso es bien interesante porque nosotros tenemos dos tipos de reproducción. Para reproducir nosotros como especie, para reproducirnos como especie, nos reproducimos sexualmente. Pero cuando nuestras células, nosotros estamos cortando, nuestras células pasan por un proceso de mitosis y ese proceso de mitosis es una reproducción asexual. ¿Por qué? Pues porque evidentemente si nos cortamos en la mano, pues no nos vamos a poner gametos para que se reproduzcan. ¿Sale? El movimiento, bueno, el movimiento es otra característica que tienen todos los seres vivos. Todos los seres vivos tienen movimiento. Aunque no lo crean, las plantas, que parece que son organismos sésiles, así que parece que no se mueven, tienen movimiento al crecer, a irritabilidad al sol.
Las bacterias llegan a tener también este movimiento. eh, de hecho, creo que no sé si alguna vez han hecho un experimento donde les ponen que tienen que sembrar un frijolito y deben de ponerlo cerca de la ventana. ¿Y qué pasa con ese frijolito? Perdón, sus hojas se dirigen hacia la luz, entonces tienen movimiento. Las bacterias, por ejemplo, esta es una bacteria y esta bacteria, esto que le sale de aquí a la bacteria son sus flagelos. Esto hace que la bacteria se pueda estar moviendo hacia un estímulo que puede llegar a tener. Vamos a hablar después algunos de esos estímulos que llegan a tener eh, las, eh, las bacterias y bueno, los organismos como tal. Y el metabolismo, bueno, todos los seres vivos tienen metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Es el conjunto de los cambios químicos y biológicos que se producen continuamente en las células vivas de un organismo. Vamos a tener reacciones anabólicas o de síntesis y reacciones catabólicas o de rompimiento. Ejemplo, si yo me como una manzana, pues evidentemente empiezo a desintegrarla desde mi saliva, desde mi boca, empieza a entrar al estómago y ahí va a haber reacciones de catabólicas, empieza a ir rompiendo todo eso para obtener las sustancias que mi cuerpo necesita. Pero también nuestro cuerpo puede generar reacciones anabólicas, puede juntar compuestos o monómeros para formar polímeros, en este caso compuestos más complicados. Aquí tenemos algún ejemplo del anabolismo, que dijimos que el anabolismo es sintetizar, ¿no? Juntar. En este caso, nuestro cuerpo o algún organismo puede juntar lo que es este compuesto que es la glicina, lo junta con otro aminoácido que es la alanina, y al unirlos genera un dipéptido que es un compuesto más complejo. Y el catabolismo es lo contrario, lo que le estaba diciendo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una molécula de un disacárido, donde tenemos una glucosa, otra glucosa, entonces por lo tanto son dos azúcares, es un disacárido, y cuando ese disacárido entra en nuestro cuerpo empieza un proceso en donde se rompe este puente de oxígeno y por lo tanto va a dar origen a dos moléculas, dos separadas, un monosacárido que es la glucosa y otro monosacárido que es la glucosa, entonces ese es el catabolismo. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, lo mismo que le estaba diciendo, cada vez que nosotros nos alimentamos, pues hacemos varios procesos de catabolismo y anabolismo. Y la homeostasis, bueno, ¿qué es la homeostasis? Es la propiedad de los organismos vivos que consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable, compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros pensemos en nuestro cuerpo, pues tenemos una regulación entre el medio externo y el medio interno. Nosotros tenemos aproximadamente entre el 70 y el 80% de agua. Cuando nos falta, sudamos, corremos, nos está faltando sales, nos falta agua, pues nuestro cuerpo se siente mal, mareado y necesitamos obtener ese agua para poder tener ese homeostasis, ese equilibrio de sustancias, ¿no? Y no solamente con el agua, con la sal, con el azúcar, con varias sustancias que nosotros llegamos a tener. Eso pasa con todos los seres vivos. Por ejemplo, las plantas tienen un punto que se llama déficit hídrico. ¿Qué es ese déficit hídrico? Es la capacidad que tienen las plantas de soportar poca cantidad de agua. Cuando se pasa ese déficit hídrico, ¿cómo podemos ver que una planta va a tener déficit hídrico? Cuando no la regamos una semana, 3 días, y todas las hojas se ven así marchitas. Y le agregamos agua y en menos de media hora se vuelve a componer la planta. Entonces estaba a su déficit hídrico. Pero si llega a pasar más de ese déficit hídrico, o por más que nosotros le echemos agua, esa planta jamás se va a recuperar. ¿No? Aquí tenemos algunas características. Vean, aquí tenemos a la planta con algunas características de sustancias que puedan llegar a tener un equilibrio interno y externo, ¿no? En la parte de abajo pues pueden ser algunos minerales, aquí la producción de glucosa con el agua. Y otra característica, todos los seres vivos crecen. Dice, el crecimiento es el desarrollo de un organismo, la progresión de los estados vitales de un ser vivo. No se les olvide, por favor, estar haciendo sus apuntes de cada uno de estos temas que estamos viendo y los ejercicios, por favor. Y bueno, vean, aquí les pongo una imagen de unos pinos, ¿no? Vean cuánto tarda en crecer un árbol aproximadamente a su tamaño promedio o de adulto. Los pinos llegan a tardar aproximadamente
20 años de edad, si no es que más. Por eso cuando hay un incendio forestal, pues es muy difícil que un bosque se vuelva a recuperar. Y bueno, hasta aquí lo dejamos. Por favor, sus apuntes, los ejercicios que les estoy dejando y cualquier duda que lleguen a tener sobre este pequeño curso o entrenamiento de biología, háganmelo saber. Cualquier duda que tengan, y si me quieren comentar algo, con mucho gusto en el grupo de WhatsApp me pueden mencionar y podemos estar platicando. Si gustan, también podemos hacer una conferencia en Meta. Nos vemos, chicos, que estén bien.